Yo soy Abraham Sanabria, de nuevo estoy por acá. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión a propósito de las negociaciones del salario mínimo en el contexto de la pandemia. Y quiero arrancar con lo siguiente, mire. El 64% de los colombianos no gana más de un salario mínimo, no tiene ingresos por encima de un salario mínimo, porque ni siquiera es que gana, son ingresos, ya sea como empleado o como trabajador independiente o cuenta propia. Pero el dato más interesante es este: el 49%, es decir, la mitad de la población colombiana, tiene ingresos inferiores a un salario mínimo. Inferiores. Es decir, que estos datos nos permiten encontrar una conclusión muy clara. Y es que el salario mínimo y lo que se logre incrementar, digamos que sea muy alto, por ejemplo el 15%, solo beneficia al 50%, o sea, la mitad de la población más rica de Colombia, no a la más pobre. ¿Por qué? Porque la más pobre, que es la mitad, gana o tiene ingresos menores a un salario mínimo. Eso quiere decir que ellos no tienen contrato de trabajo, que ellos son trabajadores independientes, se dedican a la informalidad, al rebusque, etc. De modo que el salario mínimo y el ajuste que se le pueda hacer no va a beneficiar en absoluto a la mitad de la población colombiana más pobre. Cabe una serie de preguntas, y una es: ¿por qué los colombianos tienen ingresos tan bajos? ¿Por qué hay tanta gente pobre en Colombia? Esa es la pregunta clave. Y antes de responder esa pregunta, hay que anotar lo siguiente, y es que, en todo caso, en la historia de Colombia, en sus 200 años de nación, nunca hemos sido más ricos que hoy, ni más pobres. Pero planteé mal el dato: nunca hemos sido tan ricos como hoy. Siempre hemos sido más pobres. En el pasado fuimos más pobres que hoy. De modo que esta situación es un hecho circunstancial. Y la respuesta que se le puede entregar a esta pregunta, una respuesta taquillera que dé muchos likes y que sea electoralmente rentable, es decir, que es culpa de los políticos, que son los culpables. Sin embargo, si nos preguntamos qué tanta capacidad real tienen los políticos de crear riqueza, tal vez la respuesta no sea la que acabamos de dar. Lo que usualmente se observa en América Latina y por supuesto en Colombia es que los políticos justamente no son las personas con mayor capacidad para la creación de riqueza. La riqueza es un acto creativo. La riqueza no nació con la sociedad, con el ser humano. El ser humano en su historia siempre ha sido pobre, salvo los últimos 3 o 4 siglos o 5 siglos. ¿Por qué dejó de ser pobre? Porque comenzó a crear riqueza. Históricamente hemos puesto la atención en el problema de la distribución o el acceso a la riqueza, no tanto la distribución, sino el acceso a la riqueza. Como si diéramos por hecho que la riqueza ya está, que Dios o el alcalde o el presidente la creó mediante un truco de magia y ya solo falta repartirla. Y hay que resolver ese problema. Y decimos que es que está mal repartida la riqueza. Y pocas veces nos hemos concentrado de manera sistemática durante un periodo largo del tiempo en el problema de crear la riqueza. América Latina y Colombia no tienen una experiencia exitosa de creación de riqueza. Eso nunca ha sucedido. Entonces, esa desviación del problema de crear la riqueza y saltarnos al problema de acceder a la riqueza, que un grupo ostenta por alguna o por otra razón, nos ha costado mucho y nos seguirá costando mucho, porque no nos deja concentrarnos en el problema central. Pero ¿por qué hay tanta gente pobre en Colombia? O sea, ¿por qué hay personas pobres en Colombia?
La respuesta obvia, la respuesta evidente de la respuesta de likes del show es porque el gobierno no ayuda a la gente, porque el gobierno no nos colabora, porque el gobierno es malo, porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer según el pueblo. Sin embargo, hay una respuesta más simple y más práctica, y es que hay gente pobre en Colombia porque no tienen riqueza. La gente es pobre porque no tiene riqueza. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué la gente no tiene riqueza? Ahí sí ya nos permite acercarnos al problema. Entonces, la gente no tiene riqueza por un conjunto amplio de razones, pero voy a referirme a tres que son claves. Primera, no tiene riqueza porque no tiene acceso a los instrumentos, a los medios para producir la riqueza. 2, no tiene riqueza porque no sabe cómo se produce la riqueza. No cuenta con el conocimiento y las capacidades para crear riqueza. Y 3, no tiene riqueza porque no tiene acceso a la riqueza que otros producen o que otros poseen en un momento dado del tiempo. Esas tres razones resumen en gran parte el problema de la riqueza y de la relación entre la riqueza y la pobreza. O sea, la pobreza es ausencia o falta de riqueza. ¿Cuáles son las soluciones a esto? Una, que los políticos roben por mí, que le roben a otro la riqueza que él tiene y me la den a mí. O yo mismo robar riqueza. Esa sería una solución, que de hecho se aplaude mucho de que los políticos le quiten a los que tienen y le den a los que no tienen. Es una forma de robar con un artilugio de legitimidad. Pero al final es eso. 2, crear el acceso, crear condiciones de acceso a los instrumentos, a las herramientas para producir la riqueza, a los factores productivos, es decir, crear acceso a activos productivos. No darle el pan a la gente, a las personas, sino ayudarles a construir una panadería para fabricar pan. 3, aprender a fabricar el pan, aprender a hacer las recetas, acceder al conocimiento. Y en este último donde el protagonista es el conocimiento, entonces el conocimiento como factor de creación de riqueza es hoy, gracias a la pandemia, que además ayudó a acelerar el proceso de democratización del conocimiento, facilitó el acceso al conocimiento. Este es el recurso, el activo productivo de más fácil acceso que tenemos hoy, por lo que ya tendríamos o podríamos estar muy cerca de que las personas pobres puedan acceder a uno de los instrumentos para crear riqueza. Eso sería muy bueno. Sin embargo, el discurso que tenemos sobre la mesa estos días, en América Latina y concretamente en Colombia, es que entendemos la educación no como un campo en el que sucede un proceso que lleva al conocimiento y ese conocimiento resuelve problemas. No, entendemos la educación como el mecanismo para acceder a diplomas universitarios, con 3 características muy claras. Primera, gratis. Segunda, sin estudiar. Tercera, sin exámenes. Ese cuento, que tiene muchos aplausos en las calles y en las redes sociales, muchos likes, constituye otro engaño histórico. De modo que, si nos montamos en ese tren, la situación no tiene por qué cambiar. Bueno, y para resumir y para terminar entonces esta reflexión, si aumentamos el salario mínimo en 15%, 20%, que quede superior a 1 millón de pesos o igual a 1 millón de pesos colombianos, la pregunta es, ¿eso reduce la pobreza? Esa es la pregunta. Y la respuesta es no. No afecta la pobreza porque no crea riqueza de ninguna forma.
Puede reducir parcialmente, temporalmente, la intensidad del hambre, porque tiene unos pesitos más cada persona. Sin embargo, la condición real de las personas pobres no cambia. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, el cambio en el salario mínimo, no incide en los ingresos de la mitad de la población más pobre, solo en la mitad de la población más rica. Entonces el tema de la pobreza no lo toca. Y porque aumentar el salario mínimo no tiene nada que ver con creación de riqueza. Por lo tanto, si no modificamos eso, no tiene por qué cambiar la pobreza. Por el contrario, en la medida que este mecanismo electoralmente muy productivo de ajustar el salario mínimo siga siendo un instrumento para conseguir aplausos y likes, lo que ayuda es a mantener las cosas como están y como siempre han estado. Es decir, esta es la regla que siempre hemos aplicado. Tratar de resolver parcialmente el tema del hambre, pero es que resolver el hambre no tiene nada que ver con crear riqueza. Y si el problema es la pobreza, hay que trabajar en la pobreza. En la riqueza. El problema no es el resultado que obtenemos. El problema está en el proceso que ejecutamos y que nos da este resultado. Pero actuar en el proceso que implica largo plazo no es electoralmente rentable. No da likes, no da me gusta, no da retweets. Entonces, los políticos a quienes hemos designado para que resuelvan el problema de la pobreza, cuando ellos no saben crear riqueza y por eso se dedican a vivir de los aplausos del pueblo, entonces esto no va para ninguna parte. Esta es la receta que siempre hemos aplicado. Por esa razón, seguimos siendo pobres. Sería muy extraño si aplicando una receta para conservar la pobreza resultáramos ricos. Eso sería una cosa de extraterrestres. Afortunadamente no pasa eso. Y como no pasa eso, entonces sabemos dónde es que hay que trabajar. Es en la creación de riqueza. Es ahí donde está el campo más grande de trabajo cuyos resultados serán reducir la pobreza. Esa es la reflexión y los elementos que quería compartir con ustedes a propósito de la negociación del salario mínimo por estos días. Espero les resulte de alguna utilidad. Hasta la próxima.